Muy buenas noches, qué bueno que nos están acompañando. Vamos a empezar en esta noche. Los voy esperando mientras por aquí para que vayamos iniciando. Y gracias por estar ahí conectados a tiempo y en forma. Les agradezco que nos puedan estar siguiendo. Y ya estamos por empezar en estos momentos. Si nos muestran sus comentarios de quienes van llegando, por favor, y quienes están subiéndose ahorita a esta transmisión del estudio bíblico que tenemos mientras estamos terminando algunos ajustes. Veo que ya tenemos dos por ahí. Ahorita editamos esto. Dani Olmedo, buenas noches, qué gusto que estás aquí con nosotros, Dani. Me da mucho gusto verte. Martina también, qué bueno que nos acompañan. Disculpen la tardanza, tuvimos ahorita algunas reuniones que atender, pero bueno, ya estamos listos aquí para comenzar con lo que es el estudio bíblico de este mes. Pues bienvenidos a junio, bienvenidos a la mitad del año. Vamos a iniciar prácticamente en estos momentos esta lectura de esta hora. Bueno, pues vamos a darle inicio a lo que es el libro de Efesios. Como ustedes saben, estamos teniendo una lectura mensual. Hemos ido siguiendo un estudio de un capítulo por día. Y obviamente, pues en este mes vamos a poder leer varios capítulos del Nuevo Testamento. Hemos alternado entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y semana a semana hemos estado dando las explicaciones concernientes a lo que tiene que ver las principales ideas del libro, alguna información para que ustedes tengan pues otro panorama cuando lo estén estudiando. Y estamos pensando esto para que también en un futuro, cuando quede esta grabación, las demás personas pues lo puedan también poder checar de esta manera y lo puedan ver y puedan tener la información al respecto. Muy bien, pues durante junio de 2020 vamos a estar leyendo prácticamente 3 cartas de Pablo: Efesios, Filipenses, Colosenses. Me parece que llegamos hasta Tesalonicenses. Pero son en total 19 capítulos, de tal manera que si tú has estado empezando a leer un capítulo por día, hoy tendrías que estar en el capítulo 2 del libro de Efesios. Bienvenida, Luisa, gusta por estar con nosotros. Estamos iniciando y en efecto, vamos a estar hablando de lo que es el libro de Efesios, pero quiero darte un contexto mayor acerca de lo que es el libro de Efesios. Y recuerda, hoy tendrías que estar ya leyendo el capítulo número 2 del libro de Efesios. El libro de Efesios está escrito, tradicionalmente lo sabemos, en una forma de carta y se le conoce como las cartas paulinas y las cartas que escribió Pablo. Pero, ¿por qué cartas? ¿Por qué los restos de otros libros como Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Deuteronomio, Salmos, Proverbios, por qué no son cartas? Y a lo mejor literalmente es obvio. Y te voy a explicar el contexto. Lo que vamos a ver después de Hechos, cuando está la carta a los Corintios, a Corinto, a Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, son cartas. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que en aquella época, cuando Pablo escribe estas cartas, las escribe en una época donde la cultura era grecorromana. Y en aquel entonces, la estructura de una carta, aunque para nosotros es muy normal el día de hoy, muy obvio tal vez para muchos, pero cuando un escrito era no histórico, no un relato, no algo que se contaba, sino era una carta, siempre comenzaba con el saludo de la persona. ¿Quién era esa persona? En su momento, como Pablo dice, apóstol de Jesucristo, ya no se menciona a él como su postura en el mundo, a quién va dirigido, si es la primera o la segunda, como es el caso del libro de Lucas y también con el libro de Hechos, ¿sí? Que no son propiamente cartas, aunque tienen esta salutación, y tienen una estructura final donde se habla de bendiciones y de saludos y de oraciones de ese tipo, donde se desea lo mejor hacia quien se la está enviando. En el caso de Efesios tiene un cambio
de parte de Pablo. El libro de Efesios muestra a un Pablo que cambia la forma tradicional, utiliza la estructura en Efesios, en Colosenses, en Tesalonicenses, pero él, en lugar de terminar tradicionalmente como era normal en la época en la cultura grecorromana en aquel tiempo, pues él termina con bendiciones, con recomendaciones. Después vienen otro tipo de cartas, ¿sí? Que es la carta cuando es a Timoteo, y esas se conocen cartas pastorales. Dentro de las cartas de Pablo, estas son cartas pastorales. ¿Por qué? Porque van dirigidas en un tono de dar instrucciones al encargado de la iglesia. Y en este contexto, para leer el libro de Efesios, es importante entender lo siguiente. En Éfeso era una región que quedaba como en el centro de los viajes de Pablo. Tradicionalmente, Éfeso era el lugar de un buen lugar económico, de lugares había comercio y había un asunto importante ahí de religión, política. Para que te des una idea, habitaban aproximadamente 200,000 habitantes, de los cuales casi la mitad de ellos se estima que eran judíos con ciudadanía romana. Y por eso el asunto de lo que vamos a estar leyendo en Efesios. No es una clase de historia lo que vamos a dar el día de hoy, pero es importante que tengas el contexto de lo que estamos leyendo y lo que está apareciendo. Ahora, se estima que la carta de Efesios fue escrita inspirada en la carta de Colosenses. Sin embargo, se escribió primero la parte de Efesios y después se mandó la de Colosenses. Todas estas cartas se le dirigían a estas personas. Ahora, el lenguaje que vamos a estar viendo en el libro de Efesios es un lenguaje que, si tú te fijas y comparas particularmente el libro de Efesios con el de Colosenses, vas a encontrar muchos versículos no solo como casi repetidos, sino hasta redactados de la misma manera, pero en el de Colosenses un poco más directos, más ágiles y como que más al grano. La carta de Efesios se estima que fue una carta sí a la iglesia de Éfeso, pero con una característica, que estaba pensada en ser una carta circular, es decir, una carta más abierta para que cualquiera de las iglesias o de las regiones en Asia donde estaban las iglesias pudieran estar ahí entendiendo el mensaje. Pablo utiliza un lenguaje más rebuscado, más político, un lenguaje un poco más correcto, pero también directo. Y vamos a ver, para ir entrando en materia, que los primeros 3 capítulos tienen que ver con lo que es una doctrina, y de pronto el discurso cambia en el 4, 5 y 6, que deberás estar terminando de leer el sábado, más o menos. ¿Ok? Entonces, buenas noches a los que están llegando. Algunos se han comunicado conmigo, me han dado algunas recomendaciones para que los videos sean mejores y más ágiles. Les agradezco, los estaremos poniendo en práctica, ¿sí? Y bueno, para que te des una idea, en Éfeso no era una ciudad cualquiera, tenía centros de entretenimiento en el cual cabían a lo mejor hasta 25,000 personas, ¿sí? Y hay un dato curioso bíblico que no lo mencionamos mucho en la Biblia, ¿sí? Se estima que Juan, que él muere en el año 90 después de Cristo, él regresa a Éfeso y muere ahí. Actualmente, Éfeso está en la zona de Turquía. En lo que es conocido como Turquía, hay una zona donde ya está ahí lo que es la zona donde son los restos de la ciudad de Éfeso. Y hay una iglesia erigida en honor de Juan, del apóstol Juan, ¿sí? Es así, no es cristiana, pero tiene ese origen. Se dice que también María murió ahí, no está confirmado, pero cuando tú y yo tenemos todos estos datos alrededor y entendemos que había un discurso de gente que sabía cómo se les estaba hablando, que había una presión judía y grecorromana en cuanto a la cultura de cómo se escribían las cosas, cómo se documentaban, podemos entonces con mayor entendimiento entrar a leer el libro de Efesios. Podríamos haber entrado así, sin más preámbulo, pero es nuestro interés, nuestra idea, que tú que perteneces a Restauración Naucalpan y a ustedes que están viendo este video ahora mismo, cuando quede grabado y en meses después, en años después, tengas un contexto. Por eso hoy vamos a abarcar lo que tiene que ver del capítulo 1 de Efesios al capítulo 3.
Si tú hoy estás en el 2, estás justo a la mitad, y para mañana que leas el libro 3, el capítulo 3, vas a tener mayor contexto, ¿ok? En el capítulo 2 vamos a ver que en Efesios se habla de un muro donde Pablo está hablando de una separación entre los gentiles. Y a diferencia de lo tradicionalmente cronológico, voy a empezar el día de hoy por el capítulo 2. Solamente vamos a ir navegando en lo que es estos primeros 3 capítulos y vamos a ver es lo que está diciendo en esta parte la palabra de Dios, ¿ok? Empieza en el capítulo 2 de Efesios y dice: ciertamente ustedes estaban muertos, en el versículo 1, en sus pecados y sus transgresiones, en los que antes anduvieron de acuerdo a la corriente de este mundo, conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire. Para aclaración del video estoy leyendo la versión Peshitta, pero no dista demasiado de lo que es la 1960, ¿sí? Y les está diciendo que antes andaban en el pecado, como muchos de nosotros andábamos en el pecado, o andábamos en una religión porque era la tradición familiar y andábamos haciendo otras cosas que eran pecaminosas. Y entonces esta parte de esta carta, aunque es el capítulo 2, nos da una correcta introducción de a quién le está hablando. Y le está hablando a los gentiles que son insertados en lo que es la palabra de Dios, y también a los judíos con ciudadanía romana que estaban en Éfeso. Si te saltas conmigo al versículo 19, vamos a ir al capítulo 2 de Efesios, versículo 19. Por tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra angular dice que es Jesucristo, que algunos dice dice ahí que algunos han reprobado. A lo largo del capítulo 1, 2 y 3, de pronto vas a ver que se habla de que hay una separación, ¿sí? Y estoy buscando que lo pueda encontrar de una manera visual, ¿sí? Y déjame ver aquí un poquito acerca de esto, ¿sí? Pero bueno, resulta que en la parte del capítulo 2 de Efesios también se habla de que en el santuario, en el lugar donde se oraba, que era el ágora, un lugar donde se podía enseñar, resulta que los cristianos o los gentiles en ese momento no podían entrar más a la parte de adentro del santuario. Y ese es un asunto que vamos a ver después en otros libros con Pablo. Y entonces aquí habla de que hay una separación. No solo es una separación que Dios ha roto y que ha establecido para que podamos entrar confiadamente a su trono, sino habla de que realmente en Éfeso, donde estaban los templos, había un patio grande donde los gentiles o la gente que llegaba, aunque creían en Dios, no podía meterse a la parte de más adentro del templo. Y existían unas piedras tal cual puestas ahí con inscripciones para que la gente no pasara y no sobrepasara estos límites. Cuando Pablo en Efesios escribe que ya no son extranjeros, que ya no hay nada que los separe, ¿sí? Ahora habla de que tenemos entrada directamente con ellos, ¿sí? En algún momento Pablo también conoce a una persona y en algún otro libro de la Biblia habla de que lo mete hasta el templo. Cuando habla de que lo mete, valga la redundancia, hasta el interior del templo, está explicando que no solo lo metió al patio, sino que logró meterse hasta la parte más interior. ¿Por qué? Porque hay una cercanía con Dios, ¿ok? Entonces, cuando vemos estos datos, perdón que me haya agachado, tenía que tomar unas notas, ¿sí? Y valga la expresión, ¿sí? Esto fue escrito aproximadamente entre el año 62 después de Cristo, ¿ok? Más o menos por ahí se escribió el libro de Efesios, ¿ok? Y bueno, te hablé hace un momento de que una carta pastoral que escribió Pablo es la de Timoteo, ¿sí? La de Timoteo, sí, justamente. Y es curioso esto porque Timoteo se queda a cargo de lo que es la iglesia de Éfeso. Es una iglesia que se queda él a cargo y empieza él a tener instrucciones para poderla seguir adelante.
Éfeso se va a mencionar después en Apocalipsis, cuando Dios les dice, yo conozco tus obras, son buenas, pero tienes que volver al primer amor. Entonces, bajo este contexto que hemos estado analizando en este inicio, y si tú quieres volver a leer tu capítulo 1 de Efesios, está bien con todo lo que hemos platicado ahorita. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículos 1 y 2, y vamos a ir entendiendo de qué se trata esto. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los que se encuentran en Éfeso, santos y fieles en Jesucristo. Paz y gracia sean a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la salutación a la que me refiero, cuando entendemos que el autor es Pablo y que lo hace conforme al lenguaje de aquella época que podía ser entendido. ¿A qué me refiero con esto? Si tú vas a escribir hoy en día una carta a una amiga, a algún amigo, a un novio, a una novia, usas un lenguaje muy distinto que si se la fueras a escribir al presidente, o si la fueran a escuchar gente de gobierno o gente de autoridad en la sociedad, o un pueblo entonces diferente a esto. Entonces, ese es el lenguaje por el cual Pablo inicia con esto. Yo no había comprendido esto porque yo decía, bueno, ¿qué necesidad hay de que la Biblia ponga que el Pablo y que el siervo y que a quién se le escribe? Bueno, todo tiene un porqué que uno va encontrado. Pero vamos a entrar en la materia de lo que enseña Efesios. Como les dije, no es una clase de historia, hay datos importantes, pero no vamos a abundar en esto porque nos interesa la palabra de Dios y no solo el conocimiento humano que nos da un contexto. Efesios capítulo 1, versículos 3. Bendito es Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en el cielo, en el Cristo, según nos escogió de antemano en Él, desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos e irreprensibles delante de Él. Estamos leyendo Efesios capítulo 1, del versículo 3 hasta el versículo 5. Y dice, y nos predestinó para Él con amor, y nos adoptó como hijos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para que sea alabada la gloria de su gracia, la cual Él nos ha impartido abundantemente por medio de su amado. Y amado viene en mayúsculas, es decir, en el nombre de Jesús, es impartida por Jesús. Del versículo 3 al 5, y de hecho en los demás que continúan en el primer capítulo de Efesios, nos está hablando de algo que se conoce como la predestinación. Y esto tiene que ver con que nosotros hemos sido elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que se le pusiera orden al desorden que había en el planeta Tierra, desde antes de que se decidiera en qué país, en qué colonia ibas a nacer tú, desde antes de que sucediera que conocieras a tu esposo, a tu esposa, te casaras y tuvieras una profesión, desde antes de que todo esto pasara, Dios ya nos había escogido y nos había predestinado. Y por eso dice la Biblia aquí, Él nos predestinó. Él te preescogió. Y en esto es en lo que les está diciendo Pablo a los habitantes de esa región. No se preocupen por las presiones sociales. No se preocupen por como en nuestros tiempos, por las pandemias. O sea, sean atentos a esto. No se preocupen por los problemas que pasen. Ustedes han sido predestinados. Y esto no es un argumento que te debe de hacerte comportar como alguien orgulloso delante de las personas y decir, yo soy un predestinado, ¿quién sabe qué pasa contigo? No, eso ya sería un acto soberbio, sino que debemos entender en agradecimiento, en si ha habido dudas en nuestra vida o en algún momento aparecen dudas, ¿qué onda con esto de Dios? He platicado con algunos y me han hecho saber que de pronto este pensamiento los ha asaltado. Es normal, no están endemoniados ni poseídos, simplemente de pronto el enemigo quiere venir a influenciar tu pensamiento para que dudes en aquel de quien has creído y en donde está tu salvación. Pero cuando tú lees Efesios dices, no, yo ya estoy predestinado. Yo ya estoy destinado a conocer de Dios. Ahora, en este punto tenemos que entender, hermanos, puede suceder que haya gente que no va a conocer de Dios.
Puede suceder que haya gente que toda la vida le va a dar un no a Dios, todo el tiempo. Puede suceder que hay personas que no van a creer en Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Puede suceder que haya personas que se van a ir del Evangelio y van a regresar, ¿sí? Eso también puede ser un tema de predestinación, un tema que Dios va a poner orden en su momento. Por eso no tienes que angustiarte si de pronto ves que alguien estaba en la iglesia y se va. No tienes que angustiarte si de pronto alguien iba bien y de pronto va mal. Claro que nos ocupa porque la idea es que todos estemos caminando firmes, pero también entiendo que esas cosas pasan y que forman parte de la historia personal que cada uno de nosotros tenemos en Dios. No quiero decir con esto de que, bueno, pues me puedo ir a vivir la vida loca, total que estoy predestinado, abusado. Dios tiene un destino, pero tú puedes modificar que las cosas que Dios quiere que pasen en tu vida no estén pasando. Si tú conoces de Dios y tú te alejas de Dios y decides vivir tu vida como bien te va y quieres ir hacia donde Dios te dice, no te dice y tomar cosas del mundo, pues entonces te saliste de los planes que Dios tenía para ti. ¿Ok? Vamos a continuar leyendo aquí. Si tienen dudas de lo que han leído, me gustaría saber, porque así también podemos saber en qué parte van. Estamos leyendo este mes el libro de Efesios, un capítulo por día, para aquellos que van llegando a la transmisión o lo van a escuchar después, ya 10 minutos después avanzado el tema. Bueno, queremos decirte que estamos leyendo el libro de Efesios en la parte de lo que es un capítulo por día prácticamente. ¿Ok? Bueno, pues vamos a continuar en esta tarde. Si tienen dudas, les pido que los puedan escribir en este momento, por favor. ¿Ok? Perdón que aquí anda una cosita por ahí trabajando. Bueno. Vamos a leer el versículo 8. La cual ha hecho abundar en nosotros en toda sabiduría y en todo entendimiento espiritual. Y Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, el cual había determinado de antemano para llevarlo a cabo en Él. Esto quiere decir que Dios predestinó que nosotros estuviéramos en Él y que predestinó que nos escogiera y que entendiéramos de su palabra también. Versículo 10 dice, para la administración del cumplimiento de los tiempos, para que todo lo que está en los cielos y en la tierra sea hecho nuevo otra vez por medio de Cristo. Este versículo, en este capítulo llama mucho mi atención. A ver si me pueden ayudar con mi Biblia, la Reina Valera 60, por favor. Si me la pudieran acercar. Porque quisiera leer Efesios capítulo 1, porfis, versículo 10, por favor. Ay, perdón. Perdónenme que... para que sepan que estamos en vivo. Ay, muchas gracias. Échamela, por favor. Gracias. Gracias aquí. Fabi me ayudó con esto. Efesios capítulo 1. Fíjense muy bien el versículo número 10. Aquí les voy a leer esta parte. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Sí? Versículo 13. En Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Ok? En este capítulo estamos viendo que Dios, nos está hablando a través del apóstol Pablo acerca de que nosotros podemos esperar cielos nuevos y tierra nueva. Y te voy a dar una referencia que estaba leyendo aquí en esta parte. Perdónenme que visualmente se me perdió. Bueno, Efesios 1:20. Ok.
Permítame, ajá. 1:10. Permítame aquí, lo estoy buscando. Vamos a leer Isaías 65:17. Hay una referencia importante. El libro de Isaías 65:17, por favor. Gracias por su paciencia. Y no pierdas ahí, guarda con tu dedito un poco donde está Efesios. Isaías 65, versículo 17. Dice la Biblia en la versión Peshitta, dice: porque he aquí que yo crearé cielos nuevos y tierra nueva. No habrá más memoria de las cosas pasadas, ni subirán más al corazón. Pero se regocijarán y rebosarán de júbilo eternamente y para siempre, por lo que yo crearé. Pues he aquí que yo crearé júbilo rebosante para Jerusalén, y en ella me regocijaré. ¿Qué habla en este versículo que donde estamos viendo el 1:10? Está hablando de que Dios va a hacer nueva lo que son los cielos y lo que es la tierra, el lugar donde nosotros estamos, pero está hablando de la nueva Jerusalén, a donde vamos nosotros a ir. ¿Ok? Entonces, esta parte de Efesios es importante que tú la tengas bien entendida para que sepas exactamente de qué es lo que está tratando la palabra al hablarnos de esto, ¿ok? No sé si tienen dudas hasta el momento, por favor, si alguien lo quiere comentar algo. Perdón. Sí. Ok. Déjenme recorrer aquí los comentarios. Ok. Vamos a leer aquí el versículo 15. Efesios 1:15. Por este motivo, he aquí también yo, desde que me enteré de su fe en nuestro Señor Jesucristo y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les conceda espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esta parte, te estoy leyendo la Biblia Peshitta y me gustó mucho lo que dijo este versículo. Te lo repito, voy a leer Efesios capítulo 1. Pongan mucha atención para que me vayan siguiendo, ya sea visualmente en el video o con el audio, para que no se pierdan en el capítulo en el que estamos. Efesios capítulo 1, ¿sí? Y vamos a leer el versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les conceda espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, en el conocimiento de Él. ¿Ok? Y ahorita te voy a decir a dónde quiero llegar con este punto. Revelación y conocimiento de Él. Ok. Estaba comparando la versión 60. Este versículo es muy importante y eso es lo que les está diciendo el libro de Efesios, Pablo. Porque tú y yo generalmente podemos tener conocimiento de parte de Dios. Podemos leer mucha Biblia, podemos tener la lectura semanal, lo cual es correcto, está bien. Podemos incluso teológicamente debatir y argumentar y tener conocimientos que a lo mejor los demás pues no los tienen porque pues, a lo mejor simplemente no ha estado en su interés o en su alcance, porque hemos estudiado. Pero viene una parte bien importante y es la revelación. Y te digo una cosa, en lo personal yo prefiero revelación antes que solo conocimiento. Sí, porque cuando Dios te revela, te explica, te da a entender, te hace comprender hacia dónde van las cosas. Y el conocimiento es bueno y a lo mejor podría venir delante de nosotros una persona atea, pero que estudió teológicamente de Dios y nos puede dar 3 vueltas en un gran estudio con argumentos que ni nosotros sabemos, históricos y de cartas y lo que tú quieras. Pero hermano, si no tiene la revelación, si no tiene el entendimiento que viene a tu espíritu y solo vendrás si conoces a Jesucristo y lo aceptas como Señor y Salvador, entonces solo se vuelve letra muerta. Y este versículo me gustó y es muy igual en las dos versiones. Y lo repito, Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que es el Padre de gloria, les conceda, es decir, te otorgue, te dé, te lo mande, espíritu de sabiduría y de revelación
Hermanos, esto puede dar pie a una predicación, a todo un tema. Hay personas que te van a decir algún día, yo tengo revelación de parte de Dios. Ah, sí, qué buena onda. Yo sé mucho de la palabra. Me he encontrado con gente que nos dice, yo en la palabra soy bien bueno. No tengo errores. Conozco todo de la Biblia. Ah, buenísimo. Pero la verdad de las cosas es que la revelación de parte de Dios y el espíritu de sabiduría solo lo da Dios. No lo da una facultad de estudios bíblicos, no estoy diciendo que esté mal que estudies ahí, no lo da una serie de seminarios en internet o estas grabaciones, no lo da leerte la Biblia al derecho y al revés solo por letra, no te lo da cualquier herramienta bíblica o digital, eso no te lo da. Encima del conocimiento, que es donde termina esta palabra, necesitamos sabiduría y revelación. Y eso solo lo vas a obtener si buscas a Dios, buscas de Dios y buscas entender su palabra para hablar de Él. Y solo viene la revelación y solamente viene la sabiduría si no viene de parte de Dios. Si alguien te dice, yo conozco mucho, oye, ¿cómo está tu relación con Dios? Bueno, yo oro a mi manera. Entonces no están llevando las cosas como Dios dice. Oye, y esta parte de entregarle a Dios tus diezmos, primicias y ofrendas y tu tiempo, no, es que yo no sé qué vayan a hacer con eso, entonces yo no lo hago. Te voy a decir una cosa, si una persona no se somete a autoridades, si una persona no es capaz de voluntariamente someter su economía a la autoridad de Dios, si le ha robado a él, te va a querer robar el mensaje y te va a robar y te va a mentir en lo que está diciendo. Por sus frutos los vas a conocer. Por eso Dios dice, está padre el conocimiento, pero necesitan la revelación y la sabiduría, el espíritu de sabiduría. Por eso Salomón dijo, yo puedo ser el hombre más sabio, Señor, pero necesito tu sabiduría. Y Dios le dijo, por cuanto pediste eso y no pediste la cabeza de tus malhechores u otras cosas, yo te voy a bendecir y te voy a añadir y no va a haber comparativo contigo. Y Salomón entendió y dijo, gracias por esto que me estás dando, gracias por lo que me estás ayudando, pero yo necesito tener de tu sabiduría. Hermanos, la sabiduría y la revelación solo vienen de parte de Dios. Y una persona que camina por su lado en las cosas de Dios, haciendo como bien le parece, está fuera de orden. Ese es un parámetro importantísimo y que Pablo en esta carta se los estaba diciendo porque le decía abusados, porque va a haber muchos que conozcan, pero no están haciendo las cosas correctamente. ¿Ok? Versículo 18. Para que los ojos de sus corazones sean iluminados y puedan así comprender cuál es la esperanza de su llamado y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de él para los santos y cuál es la excelencia de la majestad de su poder en nosotros los que creemos conforme a la operación de la inmensidad de su poder. Por eso puede parecer que para algunos es muy loco lo que estás diciendo. Lo que estás haciendo les puede parecer que no tiene sentido, pero se necesita la revelación de parte de Dios. ¿Cuál es mi consejo? Estudia, lee la palabra, enamórate, busca, invierte en ella. Te lo digo con autoridad y te lo digo por experiencia propia. Si no, no te lo podría estar diciendo. No importa lo que cueste prácticamente. En conocimiento de Dios invierte, pero eso no sustituye la revelación de parte de Dios. Hoy en día hay muchas predicaciones en internet, muchas herramientas, y eso está bien. Pero aún de las herramientas yo no me fío del todo. ¿Por qué? Porque en ocasiones cuando encontramos enciclopedias digitales, de pronto encontramos apartados como dicen, aquí está la predicación sobre el amor. Aquí te compartimos la predicación que Juan Pérez hizo sobre el divorcio. Aquí la predicación sobre esto, el tema de las primicias, para que vayas y lo prediques en tu iglesia. Me he encontrado con nuevas ofertas como, perdón si alguien sabe de lo que se habla y no es una opinión personal, conoce la suite de predicación para que hagas muy buenas predicaciones. Yo creo que todas esas cosas están bien intencionadas. Pero cuando yo llego y me paro en el versículo 17, digo, no puede ser, es que necesitamos la revelación de Dios.
No puede ser que yo trate de meter a Dios en herramientas humanas, hechas por humanos, como para que yo predique más bonito, más efectivo y más padrísimo, pero la verdad de las cosas es que no tengo revelación. Entonces, hermanos, no puede haber nada en este planeta que sustituya la revelación, porque aquí dice que esta viene de parte de Dios, solamente de Dios. Como te dije y te reitero, estudia, invierte, ponte a leer, eso está buenísimo. Pero sobre el conocimiento, dile a Dios, explícame qué me quieres decir. Hemos platicado con hermanos pastores que cuando hemos estado en juntas han tocado temas de libros que hemos ya leído nosotros y tocan una palabra y yo digo, yo no me puedo atrever a predicar lo que están diciendo ellos. ¿Por qué? Porque es una revelación que Dios les dio y por algún motivo para su iglesia, para su momento, por algo se los dio. No podemos copiar, en el reino no podemos copiar. Tenemos que buscar la originalidad que viene de parte de Dios, lo que Él tiene para cada uno de nosotros, ¿sí? Porque si no solamente estaríamos dando información y llenando tiempo. Y eso sería una pérdida de tiempo. Llenar tiempo con información y no tener revelación sería una pérdida de tiempo, tanto para los que ministran como para los que asisten a recibir de la parte de Dios. Y ese es el mensaje que que estaba diciéndoles a Efesios, la parte de Pablo en este primer capítulo. Capítulo 2 es doctrinal también, fundamental porque les habla de ser salvos por gracia, ¿sí? Y vamos a leer aquí algunos versículos. Versículo 4. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con el que nos amó, aun estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con el Cristo o con Cristo, y por su gracia Él nos salvó. La Reina Valera dice, por gracia sois salvos, ¿sí? A través de Cristo. En la versión Peshitta dice el Cristo, es decir, el ungido de parte de Dios. ¿Y para qué lo hizo? Versículo 7. Para manifestar en las edades venideras, o sea, desde entonces y hasta ahora, manifestar en las edades venideras la grandeza de la riqueza de su gracia y su bondad, la cual mostró para con nosotros mediante Jesucristo, porque por su gracia somos salvos mediante la fe, y esto no surgió de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y aquí la versión Peshitta me encanta lo que dice. Ojalá puedan invertir en una Peshitta o leerlo ahí. Efesios capítulo 2, versículo 9. No es por obras para que nadie se jacte. Eso está bien padre. Porque cuando tú lees en 2 de Corintios capítulo 13 acerca del amor, vas a ver que acerca del amor la Biblia dice que el amor no es jactancioso. Usa la misma frase, eso sí lo utiliza en la versión 60. Dice, el amor es benigno, no busca lo suyo, no es jactancioso. Y no solo aplica para la relación entre pareja, entre novios y entre personas que quieren pasar su vida juntos. No, habla también para el que se ama como el que dice amar a Dios. Y cuando tú y yo buscamos de Dios y estamos en las cosas de Dios y decimos, hey, pero que sepan que yo lo hice, está siendo jactancioso. Ah, Señor, pero me acuerdo el día que yo te busqué y que yo me acerqué a una iglesia y que yo acepté a Cristo. Sí, mi hijo, sí, mi hija, no sabes que lo que hiciste es porque Jesús te impulsó. Y dice la Biblia, no es para que nadie se jacte. En el momento en el que tú y yo nos jactamos, estamos haciendo a Dios menos y le estamos diciendo, Señor, todo esto que hoy soy en ti es gracias a mí, curiosamente. Claro, me salvaste, no lo podía hacer yo porque pues no vivía en aquel tiempo. Casi le estás diciendo eso. Pero la Biblia dice en este versículo, Efesios 2:9, no es por obras para que nadie se gloríe y no es por obras para que nadie se jacte, porque el que se jacta no tiene amor prácticamente. Porque somos creación suya, versículo 10, creados por medio, algunas versiones dicen a través de Jesucristo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellos. Nuevamente, casi al cerrar este capítulo, bueno, todavía falta, Pablo toca un tema de predestinación. El hecho de que hoy tú sirvas a Dios, el hecho de que hoy tengas una función en una iglesia, de que tengas un ministerio, de que estés en una, por ejemplo, los de Naucalpan, en una misión, es parte de tu predestinación.
Porque Dios sabía que un día te ibas a congregar y que un día alguien iba a ser tu mentor, que después te ibas a salir o que a lo mejor ibas a pasar por diferentes áreas en la iglesia, ibas a estar en una iglesia grande, pero de pronto ahora estás en una misión y es parte de tu predestinación. Cuando tú y yo nos desesperamos, cuando tú y yo miramos el exterior, cuando tú y yo queremos hacer lo que otros hacen, ir a donde nos gusta, nos salimos de la predestinación de parte de Dios, de lo que Él decidió que se hiciera. Y aún en las cosas de la iglesia tenemos que estar felices en lo mucho y en lo poco, en lo consolidado y en lo inicial, hermanos. Tenemos que aprender a ser felices ahí. ¿Por qué? Porque es parte del propósito que Dios te ha puesto. Y eso lo dice claramente en la palabra. Y no es por obras, para que nadie se gloríe. Si en este planeta alguien te dice, oiga hermano, hermana, qué bien, qué gusto con su práctica o con su mensaje o con la clase para niños o con la alabanza, claro que no vas a ser grosero. Vas a decir, ok hermano, gracias, que Dios le bendiga, qué bueno que ministró su alma, pero la gloria es para Dios. ¿Ok? Digo, tampoco vamos a caer en un tema de no aceptar algún comentario, pero el problema es cuando nuestro ser busca los comentarios. Cuando nuestro ser, su motivación de hacer las cosas es para que se vea que estás tú presente ahí. Y ahí Efesios les está diciendo esto, tranquilos, no es para que nadie se gloríe. Si hoy estás en tal lugar es porque Dios te puso de antemano. Vamos a leer el versículo 17. Déjenme ahora sí cambiar de Biblia. Efesios 2:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. No, ya lo leímos, perdón, está 2:17, estaba leyendo el 1:17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca, ¿sí? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edifícate sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal el ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Acabamos de leer Efesios 2 del 17 al 22. Aquí dice, hermanos, que vamos a crecer si estamos perfectamente amoldados unos con otros. Si estamos entendidos de que no nos consideramos unos más grandes que otros de los que están ahí, ¿sí? Si nosotros entendemos que venimos de parte de Dios y que estamos para servir, vamos a crecer. Porque aquel que busca su crecimiento solo o por encima de los demás, lo está haciendo jactantemente. Capítulo 3 para terminar en esta hora. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Te voy a explicar un poco de este versículo. El versículo 1 de Efesios 3:1 a los estudiosos les hace pensar que Pablo escribió esta carta estando en prisión, junto con la de Colosenses, y que se mandó en tiempos distintos, pero esta, como ya te dije hace rato, se inspiró en la de Colosenses. ¿Por qué dice Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles? Porque a causa de primero haber perseguido a los gentiles y luego, digámoslo así, favorecerlos con la palabra o predicarles, pues él también había sido preso de aquellos a quienes perseguía. Esta pequeña frase nos hace ver el término histórico en el que estaba, ¿sí? Versículo 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus apóstoles, profetas por el Espíritu Santo. No quiero leer todo el capítulo porque no sé que ustedes ya lo leyeron, pero lo que está hablando ahora en el capítulo 3, con el que finalizamos esta primera serie y terminaremos Efesios la próxima semana, de explicarlo y estudiarlo en términos generales, lo que está diciendo Efesios en esta parte, Pablo a los Efesios, aquí él está fundamentando prácticamente que él recibió el misterio de Dios y el ministerio por causa de la revelación de la palabra. ¿Por qué?
Porque Pablo tenía conocimiento. Pablo era estudioso, sabía a quién perseguía y en quién creían y en lo que implicaba ese Jesús del cual seguían muchos cristianos o muchos gentiles y por los cuales él los mataba. Él tenía conocimiento, pero aquí él habla de lo que leímos hace rato en el versículo 17, del 1:17. Aquí habla de la revelación de la palabra que lo hace transformarse. Y ese es otro tema, hermanos. Tú no puedes ser un hombre o una mujer con revelación y no tener un cambio en tu vida. Tú no puedes decir, yo conozco mucho de Dios y ser soberbiamente sano en tu propia opinión y conocedor en tu propia opinión, que nadie te puede enseñar de la palabra, no eres enseñable. No puedes volver a tomar un tema porque incluso dices mentalmente, ya lo leí, eso es para los conversos, eso es para los nuevos, eso yo ya me lo sé. Cuando estás en esa postura, te estás volviendo ya no enseñable. Y lo que Pablo estaba diciendo aquí, versículo 3, léelo conmigo, Efesios 3:3, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito. Cuando Dios se le aparece a Pablo en el camino, cuando se le presenta a Jesús, es por una revelación. Y entonces vemos que la que cambia la vida de una persona sí es la misma palabra, sí el conocimiento de ella, pero lo que transforma la vida es la revelación. Y eso es lo que Pablo lo hace cambiar. Él le hace entender que tiene que poner su tiempo, su esfuerzo, sus ganas para ir a fundamentar estas iglesias. La de Éfeso, la de Filipos, la de Corintio, la de Colosas, también la de las demás iglesias que siguen después, tenían que fundamentarse. Y aún estas mismas fueron probadas después. ¿Por qué? Porque después en Apocalipsis vemos cómo Jesús les dice, tú sabías de algo, tú sabías de mi palabra, pero necesito que regreses a tu primer amor. Y el primer amor es volver a esa doctrina básica. Por eso los primeros 3 capítulos de Efesios son doctrinales, son fundamentales. Hablan de en qué están parados los que creen en ese lugar. Y el lenguaje es un tanto rebuscado a veces. Parecería como que de pronto no le entiendes, pero es porque estaba pensada para Efesios, para los de Éfeso, que eran como 200,000 habitantes, pero también estaba pensada para que lo pudieran entender otras personas que lo fueran a leer después. ¿Ok? Vamos a leer versículo 6 de Efesios 3:6, perdón. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Versículo 9 de Efesios 3 es un claro ejemplo literario del lenguaje rebuscado que utiliza Pablo. Pensando en la región, otra vez, para los que se añadieron después al estudio, a los más de 200,000 habitantes que había en Éfeso, en cuya mayoría eran de origen judío con ciudadanía romana, y en Éfeso que era un lugar importante de comercio para las regiones. Y el versículo 9 es como si lo hubiera escrito un abogado, en mi propio punto de vista, no estoy diciendo que así sea, pero léelo conmigo. Dice que el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que Jesucristo nos dio. Y ahí se sigue. ¿Sí? Entonces, yo no estoy diciendo que esto está mal escrito de ninguna manera. Solamente quiero enfatizar verbalmente cómo esta carta tiene esta estructura en esta parte y puedes tú entender de qué manera fue escrita. ¿Ok? Versículos 14 en adelante del capítulo 3. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesús, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria,
el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Sí? Y bueno, en el versículo 20 habla de que aquel que es poderoso de hacer todo puede hacer de una manera multiforme todas las cosas que él ha hecho y que él ha dicho. Entonces, en el libro de Efesios encontramos, para ir cerrando, un punto donde estos primeros capítulos 3, los primeros 3 capítulos de Efesios van a ser fundamentales, van a ser de doctrina, van a ser de enseñanza, de fundamento en lo que creen los cristianos en aquel momento. Pero era importante platicarte un poquito del contexto que había alrededor de este lugar, ¿sí? Y pues que vamos a estar viendo también la próxima semana, el próximo martes, si Dios nos presta la vida, vamos a concluir con el entendimiento y el estudio general, porque de cada capítulo, de cada versículo podríamos predicar y hablar muchísimo, pero hoy estamos entendiendo una visión general de este libro que tú estás leyendo día a día, y la semana que entra vamos a leer el estudio del capítulo 4, del 5 y del 6, que es en el que termina. Estos capítulos, si tú sigues la lectura un día de un capítulo por día, el sábado de esta semana de junio que estamos empezando, pues estarás terminándolo tranquilamente el día 6. Y ya para entonces estarás leyendo los siguientes libros, el que sigue, ¿ok? Pero bueno, no sé si hasta el momento alguien tiene dudas, algún comentario, algo que no les haya quedado muy claro. Sería bueno que nos lo hicieran saber, pues para eso estamos, ¿sí? Y bueno, un punto importante que se me estaba olvidando. En este libro, Pablo habla de algo que se llama redención. Permítanme unos minutitos, y lo habla hasta el principio, ¿ok? No recuerdo bien el versículo, pero habla de la redención. Permítanme saber dónde está esto. Si tú vas a Efesios capítulo 1, versículo 7, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y ya con esta termino, te lo prometo. Cuando tú y yo leemos esa parte decimos, sí, claro, en Dios y por su sangre somos redimidos, por supuesto. Pero otro factor cultural que pesaba en este tiempo es que en el asunto donde vivía en Éfeso, la gente en el tema de la esclavitud estaba muy acostumbrada al tema de la redención. Es decir, un esclavo podía dejar de ser esclavo si se pagaba lo que era necesario para que éste fuera libre, o después de cierto tiempo fuera libre. Entonces, la palabra de moda o de común uso, para que me entiendas, en esos tiempos era redención. Por eso Pablo la incluye en esta carta. Y de esta manera, porque sabía que al decir eso, era un mensaje que estaban entendiendo los demás y que iba a decir, entonces Cristo me ha comprado, Cristo ha pagado por mí y yo soy salvo por el derramamiento de la sangre que Él hizo, y ya no tengo que estar más arraigado en lo que es el pecado o sometido a esclavitud. ¿Ok? Entonces, pues hasta aquí le dejaríamos para ser lo más puntuales posibles en cuanto a la cantidad de tiempo que solemos utilizar. Mañana miércoles estaremos en la parte del discipulado. Continuaremos con las clases con las que estamos. Así que por favor, en esta noche, pues si alguien tiene algún comentario, hágalo, o pueda no caer para siempre. Gracias, María del Carmen, saludos, profe, gracias por sus mensajes, para servirles. Isaac Martínez, bienvenido. León, qué gusto verte por aquí también. A Mimi, por supuesto. Leti, que es Ruth, ¿verdad? Y Natalie, Martina, en fin, todos los que se han sumado a la transmisión. Y si alguien tiene dudas, consúltenos, por favor. Estamos dispuestos para poder explicarles y proveerles de más información y ayudarles a que puedan estudiar de mejor manera la Biblia. ¿Ok?
Bueno, creo que nadie está escribiendo ningún comentario. Entonces, muchas gracias. Aquí me hacen caritas detrás del teléfono. Pero no importa. Yo solamente estábamos para servirles. Bueno, pues vamos a finalizar y vamos a orar para terminar, ¿ok? Padre, te damos gracias porque nos has permitido tener este tiempo. Gracias, Espíritu Santo, por el tiempo de oración, por el tiempo de que nos has metido en este momento y en estos días, en estas horas. Y te damos gracias, Señor, por toda la palabra que nos estás brindando y el entendimiento que nos das de tu conocimiento, de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Una cosa más que queremos dar a lo digital es a través de las vías digitales. Estaba recordando ahorita. En la Iglesia Restauración Naucalpan nos hemos sumado prácticamente en la mayoría de todos los miembros que la conformamos a una oración de 24 horas. ¿Qué quiere decir esto? Para los que están llegando ahorita, los que no habían escuchado esto y los que van a escuchar esto después, queremos compartirles que tenemos un horario que empieza desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche y empieza otra vez a la 1, 2 de la mañana, ¿sí? Desde la 1 de la mañana, perdón, también. ¿Sí? Un horario de 24 horas. ¿Me pueden dar la lista, por favor, para compartirlo? Jessy o alguien. Estamos teniendo un tiempo de oración que cubre 24 horas completas, ¿sí? Y este tiempo de oración abarca que cada persona esté orando durante 1 hora en todo el día, ¿sí? 1 hora a la 1 de la mañana, a las 2, a las 3, a las 4, ¿sí? Y podamos estar orando. Si tú te quieres sumar a este tiempo de oración, yo te pido que te sumes con nosotros, nos lo hagas saber a través de los comentarios o nos contactes vía personal. Si alguien quiere orar en otro horario, aunque esté ocupado ya, no importa. Si hay más de una persona, está bien. Porque creemos que esto va a traer un avivamiento y va a traer un asunto de poder, de bendición para con todos nosotros. Así que muchas gracias. No me trajeron la lista, pero bueno, ya ustedes ya la conocen y se las puedo pasar. Gracias y estamos en contacto. Hasta luego. Que Dios les bendiga. Bye.